Buen día, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar una actividad muy interesante. Escribimos una cartilla de recomendaciones, parte 2. Estamos en la semana 21, el último día, día 5, y en el cual estamos a pocos pasos de tener la cartilla culminada con orientaciones sobre el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Para eso debemos revisar nuestro primer escrito, mejorarlo y contar con la nueva versión final. Trabajamos el área de comunicación. ¿Qué necesitamos? Hojas de reuso, cuaderno, lápiz, lapicero, lápices de colores, plumones o resaltadores. Nuestra meta para el día de hoy. Hoy tenemos que culminar nuestra cartilla. Es la meta, escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Ahora recuerda los pasos para organizar las ideas que vimos en la clase anterior. Tenemos 5 pasos. Primer paso es pensar en la carátula de la cartilla. El segundo paso, la información confiable, es decir, los conceptos, las causas, consecuencias que van a integrar o van a ser parte de esta cartilla. En el paso 3, determinar las recomendaciones e imágenes. Paso 4 es la conclusión para finalizar la cartilla y el paso 5, citar las fuentes confiables. Ahora vamos a escribir tu cartilla de recomendaciones. En la clase anterior vimos estas clases de cartillas. La primera cartilla que presento es la cartilla. Esta cartilla es entre instructiva y expositiva. La siguiente cartilla es una cartilla más expositiva que instructiva. Este es el ejemplo 3 de la clase anterior. El siguiente ejemplo, modelo trabajado en la clase, la parte 1 es, el día de ayer es una cartilla, esta es una cartilla instructiva. Y la última el último ejemplo es una cartilla más informativa. Después de haber hecho un resumen de lo tratado el día de ayer sobre tu planificación de la cartilla, ahora tienes que tener en cuenta las siguientes recomendaciones para poder concluir con tu cartilla. Primero, asegura la coherencia entre el título y la imagen que utilices o grafiques. Siguiente, usa los recursos de escritura adecuados según el contenido. El contenido tiene que tratar sobre la salud, el cuidado de la salud para tu hogar, para ti y para tu hogar. Esfuérzate en colocar una variedad de imágenes y gráficos que acompañen coherentemente cada recomendación o contenido que desarrollarás. También debes cuidar la calidad y estética de la presentación de tu texto. Y por último, ten en cuenta que el número de páginas que escribas depende de la profundidad del tema. Además, también en forma obligatoria, cita adecuadamente las fuentes al finalizar el texto. Observa, ¿te has fijado cómo citamos la fuente de cada ejemplo en los textos? Algunos ejemplos de cartillas. Hemos observado varios modelos de cartillas. Cartillas de modelo texto instructivo, cartillas con textos instructivos e informativos, y la cartilla netamente informativa. Entonces, ¿cuál de esos modelos que hayas escogido o estructuras que hayas escogido debe de todas maneras tener citada la fuente al final? Fuentes, en este ejemplo, fuentes Ministerio de Cultura 2019, Censo Nacional de Población, Vivienda, etcétera. Todo este punto se tiene que poner en forma obligatoria en todas las cartillas. Toma en cuenta esta información al momento de citar. Fuente impresa o fuente de internet.
si has cogido una información en textos escritos, un ejemplo se coloca de esta manera: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Salud Pública, Lima. Se toma en cuenta el nombre del autor, el año de publicación, título del libro y lugar de publicación y editorial que lo publica. Si has tomado tu información del internet, o sea, de una página web, ejemplo, que hayas sacado de la Organización Panamericana de la Salud, 8 de abril 2020, COVID-19, consejos para informar o guías para periodistas recuperados en este link. Se toma en cuenta, por lo tanto, se toma en cuenta el nombre de la fuente, la fecha de actualización del documento y título del documento y el enlace de acceso. Aquí tenemos el enlace de acceso. Vamos a revisar y mejorar tu cartilla. Para eso se utiliza esta lista de cotejo. Tiene que cumplir todos estos criterios para revisar tu cartilla. La cartilla cuenta con el propósito de escritura. Tiene que contar con el propósito de escritura. ¿Cuál es tu propósito? No olvidar el propósito o la meta fijada para la escritura de esta cartilla. La cartilla cuenta con los datos del autor. La cartilla cita fuentes confiables. La cartilla presenta una secuencia que contiene carátula con título, inicio, contenido y cierre coherente al tipo y propósito de la cartilla. El lenguaje utilizado es sencillo, sintético, claro y directo. Tienes que marcar sí o sí. Y si es no, marcas no. Entonces, cuando está marcado no, tienes que volver a corregir tu cartilla para mejorarla. Seguimos revisando. La información proporcionada es objetiva, precisa y actual. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el desarrollo coherente de la cartilla, sobre todo el inicio de las pautas. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el desarrollo coherente de la cartilla. Por ejemplo, se emplean conectores. La voz que expone las ideas es coherente en todo el texto. El texto cuenta con el uso adecuado del punto seguido y final. El texto presenta errores mínimos de ortografía. La información se ve ordenada y espaciada, sí o no, de acuerdo, según sea el caso. Entonces ya cuentas con tu planificación y tu organización de tu cartilla. ¿Cómo escribirás? Con ello llegaste a la etapa de escritura. Antes de empezar con esta actividad, revisa nuevamente tu meta y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de escritura de tu cartilla? Hay que tener en cuenta siempre esa pregunta para no perder. Aquí te presento un modelo de cartilla instructiva donde indicamos la estructura de la cartilla. Debe tener el título. Tenemos el título, medidas de protección específicas para cuidadores. El propósito es recomendaciones de protocolos seguros para casos confirmados de COVID-19 y sus cuidados en casa, tomado de los lineamientos del Ministerio de Salud. Luego, los datos del autor. En este caso, los datos del autor es de la UNED, dice, ¿no? También debemos tener en cuenta el texto contenido. Tenemos el texto o contenido. La conclusión, dice, recuerde, al final, no casi al final, recuerde, ¿en qué concluye? También tenemos las imágenes, el propósito y finalmente siempre viene la fuente. Aquí al final se coloca la fuente. Este es un modelo que se les presenta para que ustedes también puedan tener en cuenta las partes que debe tener una cartilla. En este caso es una cartilla instructiva. Sabemos que hay cartilla instructiva informativa. También hay cartilla netamente informativa. Cualquiera de las cartillas que hayas escogido en tu planificación es válido para que tú puedas elaborar tu cartilla. Con tu familia. Reúnete con un integrante adulto
de tu familia y pídele que lea tu cartilla, pídele que la revise y recoge sus aportes para mejorarla. Ellos serán tus primeros lectores y sus sugerencias te ayudarán a verificar el cumplimiento del propósito de escritura. Evalúa la pertinencia de las sugerencias para mejorar tu cartilla. Reflexiona. ¿Qué aprendí hoy? Hoy aprendimos a redactar o a escribir los diversos ejemplos con las diversas estructuras que tiene una cartilla para dar recomendaciones sobre el cuidado de nuestra salud. ¿Qué prácticas voy a incorporar en mi vida sobre el uso de las fuentes confiables? ¿Y cuál de las recomendaciones te pareció más significativa? La evidencia que presentarás el día de hoy como propósito de la clase es presentar una cartilla en la que des recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Gracias, mis queridos estudiantes. Suscríbanse y denle like para que otros compañeros también tengan la oportunidad de disfrutar esta linda experiencia.